Dios me le bendiga a todos. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el placer y el privilegio de pastorear con un equipo pastoral de hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. No somos perfectos, jamás lo vamos a hacer, así que no busque perfección en nosotros, es imposible. Somos de carne y hueso igual que usted y que queremos buscar a Dios igual como usted también quiere buscar a Dios. Es lo que estamos haciendo. Si es tu primera vez, quiero invitarte a que pase a la mesa de los próximos pasos. Hay 2 mesas en cada esquina, al final del edificio. Y si estás viéndonos en las cámaras, pues la mesa de los próximos pasos para ti está en los compañeros, hay anfitriones que están en el chat. Escribe ahí en privado o escríbele a ellos y ellos se van a comunicar contigo con toda confianza. Van a dejarte saber cómo podemos orar. Si tienes petición de oración, lo puedes hacer. Igualmente aquí al finalizar el servicio vamos a estar orando por todas las peticiones, o puedes escribirlas también en el boletín que te da al finalizar el servicio. Lo metes en la bolsa de las ofrendas, esa petición, y nosotros vamos a estar orando. Nuestro equipo de oración va a estar orando por tus necesidades. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar una serie que hemos titulado Filipenses. Un estudio para navegar las altas y las bajas de la vida. La realidad es que todo ser humano tiene altas y todo ser humano tiene bajas. Toda relación tiene altas y toda relación tiene bajas. Todo trabajo tiene altas y todo trabajo tiene bajas. Toda relación padre-hijo tiene altas y tiene bajas. Entonces, a veces nosotros creemos y pensamos que la felicidad, el gozo es algo que nosotros podemos alcanzar a través de personas, a través de logros, a través de títulos, a través de una buena estadía financiera, a través de un buen trabajo. Y no estoy diciendo que cuando tú alcanzas algo que tú querías no te llena de gozo y felicidad, porque sí lo hace. Cuando tú tienes 4 años estudiando una carrera y por fin te gradúas, el día que estás caminando por ahí te llena de gozo. Cuando tú has estado en una relación enamorándote de esa mujer o de esa mujer con su esposo, que va a ser su esposo, y te casas, tienes gozo. Cuando tú tienes un niño chiquito que nace, tú tienes gozo. Entonces, el gozo es algo que todos buscamos, la alegría es algo que todos buscamos. Y pues a veces pensamos que la alegría puede ser obtenida por dinero, por títulos, por familia, por un esposo, por una esposa, por un hijo, por una hija, por una iglesia, por unos pastores, por unos líderes. Hasta que el hijo se enferma. O hasta que el hijo crece y empieza a tomar decisiones por sí mismo. Y las decisiones, en vez de traerte gozo, te traen tristeza. Esa misma persona que te trajo alegría, te puede también traer tristeza. La realidad es que la vida está llena, y tú no tienes que estar de acuerdo con esto que voy a decir. Yo estoy diciendo que es la verdad absoluta, nunca he dicho eso. Pero la realidad es que la vida está llena de momentos muy alegres. A veces son de 2, 3, 4, 5 años. Pero aún en medio de la alegría también hay momentos donde es más alto en otros lugares que otros, y a veces hay momentos donde la alegría es retada con tristeza. A veces son momentos de mucha tristeza, de mucho dolor, y en esos momentos de dolor y tristeza hay momentos de alegría. Entonces, si tú has escuchado oraciones o has escuchado a un cristiano, si tú no te identificas como cristiano, pero tú has escuchado a alguien decir esto, o si tú como cristiano has dicho esto: prosigo hacia la meta, al galardón del supremo llamamiento de Dios. Si tú has escuchado: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú has escuchado frases como: mi Dios proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria. Si tú has escuchado como: el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en completarla. Y si tú has escuchado frases como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ya tú conoces el libro de Filipenses. Porque todas esas frases están en el libro de Filipenses. Y todas esas frases están bien mezcladas en este libro. Entonces, si tú estás en contacto con el libro de Filipenses y estás en contacto con estas poderosas declaraciones, y hoy te las estoy diciendo, si nunca las has escuchado, pues hoy las acabas de escuchar, quiero decirte que estas fueron escritas por un apóstol, una persona que Dios envió a predicar la palabra en los años después que Cristo murió. Cristo creemos que nació en cualquier momento en el año 6 antes de Cristo al año 6 después de Cristo. Es lo que creemos, que en ese periodo de tiempo Cristo nació, algún momento entre esos años.
Pero muchos años después que Cristo murió, Dios salvó a un hombre llamado Pablo. Su conversión está en el libro de Hechos capítulo 9. Ahí te narra la conversión de Pablo. Y pues Pablo escribe el libro de los Filipenses. Te escribe el libro de los Filipenses. Y Pablo te habla de una paz que siempre está constante, o que debería siempre estar constante, aun cuando los problemas nublan la vista de lo que tenemos al frente, que Jesús camina con nosotros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, habla Pablo. Eso se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Te dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es más que alegría, de paso. Es más que estar eufórico porque lo que querías está ocurriendo. La paz trae alegría, pero no todo el tiempo la alegría trae paz. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento quiere decir que en medio de cualquier crisis, aunque haya tristeza, hay la certeza de que Dios está conmigo. En medio de cualquier circunstancia está la certeza de que Dios no me ha abandonado, no me va a abandonar, jamás ha apartado su mano para bendecirme, aún en medio de una cárcel, en medio de una situación de servidumbre, lo que sea. Y Pablo te habla de esto. Entonces, la trampa que nosotros caemos a veces es que buscamos la paz en personas, en objetos, en cosas. Y como dije al principio, hasta que esas cosas nos fallan, o nosotros le fallamos, o hasta que esas cosas se convierten en un obstáculo para nosotros seguir sintiendo esa paz. Entonces, hoy yo no quiero invitarte a que busques la paz en un objeto, una persona, un familiar, en una iglesia, en unos pastores, en unos líderes, en un estudio. Yo quiero retarte a que tú busques la paz que sobrepasa todo lo que tú conoces. La paz que nadie te puede robar. Que Satanás, de paso, trata siempre de robarla. Ese tipo, cómo se mete con la paz de Dios en nuestra vida. Todo lo que él hace es para ir en contra de la paz de Dios en nosotros. Todo. Porque él sabe que una vez que la paz se va, la fe empieza a ser afectada. Porque es como que, bueno, Señor, ¿por qué está pasando esto? Esto no tiene sentido. Y una vez que tu fe empieza a ser afectada, tu amor en Dios empieza no a enfriarse, pero a veces a sentir que Dios no te ama. Entonces, Satanás es experto en trabajar una cosa para hacerte perder lo que tienes que hacer. Y el libro de Filipenses nos habla a nosotros en cómo saber vivir. ¿Por qué? Porque cuando el libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo. En el libro de Hechos capítulo 16 nos narra la historia cómo el libro de los Filipenses fue escrito. Y nos dice claramente que Pablo iba con Silas caminando en la ciudad de Filipos. Y cuando iba por la ciudad de Filipos ahí caminando, de repente había una chica endemoniada, quiere decir poseída por un demonio, y esta chica tenía la capacidad de hacer adivinaciones, psíquicos, todas esas cosas, que de paso estaba leyendo hace unas semanas, o esta semana estaba leyendo estos días atrás, no me acuerdo, de que las ventas de tarjetas de tarot, que son para adivinar el futuro, han subido más de 100 billones de dólares en lo que va del 2022 hasta esta época. Lo que quiere decir que la gente quiere conocer su futuro. Me imagino que tiene que ver por la incertidumbre que hay en cuanto a lo que va a pasar del mañana, quién va a ganar las elecciones, si cae Harris o cae Trump, qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? O la guerra en Israel, ¿verdad? Con Palestina, o la guerra en Ucrania. Por favor, tarjetas del tarot, dígame si va a tener prosperidad, dinero, salud y riqueza. Y una esposa, que ya la tengo preciosa, o usted si está soltero, una esposa o un esposo que lo haga sentirse bien. Nuestra cultura no era diferente a la cultura que Pablo estaba moviéndose. Ellos querían saber el futuro siempre y acudían a cualquier método o sistema para conocer el futuro. Igual como usted prende por lo menos en Telemundo y ve Al Rojo Vivo, o prende Univisión y ve Primer Impacto, y después de presentar a un pastor o a un líder que está haciendo algo hermoso, te presentan al horóscopo para que puedas saber lo que tienes que hacer el lunes por la mañana y cómo no puedes juntarte con ese Capricornio que te va a cornear durante la semana, y con ese Cáncer que te va a matar, y con ese Leo que te va a morder. Porque todos creemos saberlo. Entonces esta chica era una esclava que estaba haciendo adivinaciones y empezó a seguir a Pablo, a Silas, y empezó a decir: siervos del Dios Altísimo. Y después de unos cuantos días Pablo se molestó, se volteó y le dijo, no a ella, al demonio que estaba en ella. Y le dijo: en el nombre de Jesús, suéltala.
Y como ella era esclava, y usted sabe que la gente querer conocer el futuro trae mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces los amos dijeron, hemos perdido nuestra ganancia. Fueron los magistrados, metieron preso a Pablo y a Silas. Y pues no los metieron presos con agüita de coco y unos tacos al pastor, con una ensalada porque estaba a dieta, ¿verdad? Sino que los meten preso y los azotan, los golpean, los maltratan, sufren, aunque estaban haciendo la obra de Dios que el Espíritu Santo les había dicho que hicieran. Y lo que ocurre entonces es que estando en la cárcel, Pablo y Silas empezaron a hacer ¿qué? A llorar, a gemir, a criticar, a molestarse, a pelear con Dios. No. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en la fundación de la iglesia de los Filipenses, la carta que vamos a empezar a leer ahorita, Pablo y Silas llegan literalmente y empiezan a orar a medianoche y a darle gracias a Dios. ¿Y saben lo que pasa? Que ocurrió un terremoto. Las cadenas cayeron y las puertas se abrieron. Y el carcelero que estaba supuesto a pagar con su vida, si ellos escapaban, buscó su espada y cuando se iba a matar, Pablo dijo, detente, no te mates. Y el carcelero dijo, no es posible, pudieron escapar si ellos escaparon. ¿Qué tengo que hacer yo para tener lo que ustedes tienen? Y Pablo dijo, recibe a Dios, a Jesús. Y esa misma noche el carcelero los sacó, los llevó a su casa, les curó sus heridas y el carcelero y toda su familia se bautizaron y fueron los primeros miembros de la iglesia a los filipenses. Así se fundó la iglesia de los filipenses. Entonces, Pablo le escribe a esta iglesia. Y en Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 2 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo sabía muy bien lo que era sufrir para fundar esta iglesia y tener paz en medio del sufrimiento y también sentir gozo en medio de los látigos, sí Señor, Pablo le dice a ellos que él está agradecido a Dios con gozo por ellos. Y empieza a hablarle a cada uno de ellos que él está orando con súplicas, con oraciones por ellos y que está agradecido altamente por lo que Dios ha hecho y va a hacer en su vida. Entonces, con el propósito de recordarles a los filipenses que también era una zona que estaba altamente perseguida, que en medio de sus adversidades, en medio de sus conflictos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que en medio de la crisis, en medio de los problemas, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento si nosotros la guardamos. ¿Sí me estoy explicando o no? Versículos 3 y 6. Doy gracias, otra vez dando gracias, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el día que me cayeron a golpes hasta ahora que no me han caído a golpes. Nosotros creemos que esta carta fue escrita 10 años después que la iglesia de los filipenses fue fundada. Y fue escrita bajo circunstancias y condiciones muy drásticas y difíciles. Y Pablo empieza a escribirles a ellos que él se acuerda desde el primer día. Yo me imagino a Pablo escribiendo estas cartas y recordándose de los látigos romanos que quitaban trozos de piel. Y diciendo, me regocijo de poder escribirles esta carta y ver que esos latigazos no fueron en vano. Me regocijo poder escribirles esta carta y ver que los años de sufrimiento han dado fruto. Me regocijo poder escribir esta carta y ver que el carcelero todavía sigue fiel a Dios junto con su familia. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo le dice, ustedes pueden tener paz en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, porque el que comenzó la obra en ti la va a terminar. Dile a la persona que está a tu lado, aquel que comenzó la buena obra, díselo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará en mí. Ahora dile, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará en ti. A lo mejor ese muchachito que te nació hace ya 25 o 30 años atrás, que trajo tanto gozo a tu vida, empezó a portarse mal y ahora tu gozo se ha perdido. Ahora tu gozo se ha convertido en dolores de cabezas. Y en vez de estar orando con gratitud, estás llorando con desespero. Hoy quiero recordarte que desde el vientre de su madre, aunque tú hayas conocido a Dios o no, en el momento que tú llegaste a Cristo, la promesa de Dios se extiende para ti
y para los tuyos. Hoy quiero recordarte que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla en aquellos que te han hecho llorar. Y si tú has hecho llorar, también será fiel en completarla a ti para que dejes de hacer llorar a los demás. Lo que yo quiero que nosotros comprendamos es que mis circunstancias, tus circunstancias, no dictan la paz de Dios. Dios no se rige por tu problema para perfeccionar su obra en ti y en mí. Y ese es el conflicto. Nosotros pensamos que nuestras circunstancias rigen lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Nosotros pensamos que el amor de Dios por nosotros depende de nuestra fidelidad a Él. Quiero recordarte que Cristo murió por ti cuando tú no eras fiel a Él. Quiero recordarte que la fidelidad de Dios va por encima de lo que yo haga, sino que se basa en la cruz de Jesús y el amor de Jesús en esa cruz. Por eso es que yo puedo decir hoy que aquel que ha comenzado la buena obra en Moisés Bejarano, que es lo más imperfecto que existe en el mundo, pregúnteselo a mi esposa, Dios la va a perfeccionar. No sé ni cómo ni cuándo, pero yo confío en Él. Y yo creo que ella confía más que yo. Ya está confiando, señora, algo. O sea, lo que yo quiero que nosotros comprendamos es que el gozo y la paz no puede estar vacío. Y a veces nosotros manejamos un gozo tan vacío. Mire, nuestra sociedad se ha llenado de gozo, de entretenimiento. Vamos a hacer un viaje a Walt Disney todos juntos. ¿Cuánto cuesta un ticket para Walt Disney si tú vives en California? $99, ¿no? 150. ¿Ah? 150, esos son 5. Vamos a hacerlo 4 para no hacer tanta plata. Entonces son ya 150 más 150, 300 por 4, $600. ¿Cuánto cuesta la pierna de pavo en Walt Disney? Esa ahumada que usted se come. No me digan no se la coma, tiene que comérsela. Antes costaba $12. ¿Cuánto cuesta ahora? Alguien fue en estos días y dijo 20. Entonces ya tiene $20 ya por 4. ¿Ok? Ya son 80, ya va por 680. Y ese juguito que usted se toma ahí todo el día porque está caminando el día, más el estacionamiento, ¿cuánto cuesta? Entonces, yo para sentir gozo, tengo que bajarme de la mula $1,000 con mi familia en un día. Entonces, terminan las 24 horas y ¿qué pasa? Ay, qué bonito los fuegos artificiales. ¿Podremos ir otra vez? No, mija, porque pagar esto hay que pagarlo como por un año. Nuestro gozo se basa en películas, en salidas, en lo que el dinero puede comprar. Pues tú sabes lo que da el gozo. La sonrisa de la gente que tú amas y que haya paz en casa. Eso da gozo. Y sabes que el dinero no lo puede comprar. Porque ni todo el dinero del mundo puede valer la felicidad y la paz de alguien que tú amas y de alguien que te ama y sobre todo que el amor de Dios esté en sus vidas. Entonces, a nosotros se nos ha vendido una alegría y una felicidad muy barata que cuesta caro económicamente. Y no hemos comprendido que el gozo de Dios va por encima. Dígame cuando los que son influenciadores, y no me estoy burlando de usted, pero esa gente no tiene gozo, Dios mío. Come una pizza, aquí estoy comiendo la pizza. Salen de la pizza, ve una estatua, aquí estoy con una estatua. Y uno dice, pero bueno, mijo, comete la pizza en paz, vale. No es que mis seguidores tienen que estar. Tú no tienes alegría, lo más mínimo. Esa pizza no te la puedes comer ni siquiera porque todo es foto y foto y foto y foto y foto. El gozo de Dios no depende de tu cuenta bancaria, ni de Walt Disney. No depende de los que te siguen en las redes sociales. El gozo de Dios depende que en la cruz del Calvario Jesús dio su vida por nosotros y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, como dice el libro de Isaías. Ahí es el gozo de Dios. No depende de los problemas que tienes en tu casa o de la depresión que tú tienes o la ansiedad que tú tienes o los pensamientos que tú tienes. El gozo de Dios depende de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses, que la buena obra que Dios ha comenzado, será fiel en completarla. Entonces, le tengo buenas noticias para aquellos que están luchando con familiares o están luchando con ustedes mismos o están luchando en sus trabajos. La promesa de Dios no es que tú no vas a pasar por trabajos ni conflictos. La promesa de Dios es que Él va a completar la obra en medio de los trabajos difíciles. Eso es excelente noticia. Para mí lo es. Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 7 a 8 dice, ¿cómo me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón? Claro, con tanto golpe que llevó, cualquiera va a tener el corazón. Y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio, de todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando mi querido amigo Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿dónde creen ustedes que estaba Pablo? Estaba preso. Y el hombre preso te escribe a una iglesia que está siendo perseguida y pasando por luchas. Hay gozo en el Señor. El hombre preso, porque vemos que esta carta fue escrita 10 años después que Pablo fundó la iglesia con Silas. El hombre preso 10 años más tarde está diciéndole: hay gozo en Cristo. Y en medio de toda cárcel, Dios se va a perfeccionar. En medio de toda crisis, Dios va a hacer algo. Lo que pasó es que los filipenses era una iglesia que no era muy adinerada, no tenía mucha plata la iglesia, no tenía mucho dinero. La iglesia que sí tenía dinero, y lo sabemos, es la iglesia de los Corintios. Pero ¿saben que era la iglesia que siempre estaba mandando las ofrendas a Pablo? No eran los Corintios. Los Corintios utilizaban las ofrendas para intentar manipular a Pablo. Por eso que Pablo en varias ocasiones le dice: no acepto el dinero que ustedes me dan. Pero los filipenses, Pablo estaba en las prisiones y ellos mandaban gente para mandarle ayuda para él y para las demás iglesias, porque él se encargaba de distribuirlo de la cárcel. Lo que sabemos y creemos, la tradición nos dice, que a Pablo lo tenían en arresto domiciliar, es decir, lo tenían en una casa preso básicamente. Y creemos de que lo tenían encadenado con un guarda. Todo el día el Pablo estaba con un grillete encadenado. Si iba para el baño, ahí estaba el guarda. ¿Para dónde él iba? Pero también sabemos que cada 2 semanas se le quitaba el guardia y se le ponía otro nuevo, porque los guardias se estaban convirtiendo con él. Entonces, el tipo en la cárcel en Filipos pudo tener la oportunidad de predicar, y esa predicación le llevó a ganar un alma. Eso le trajo gozo, le trajo paz. Ahora está preso nuevamente y está haciendo lo mismo, y eso trae gozo. Entonces, Pablo, sabemos que la iglesia de los filipenses le mandan a alguien con dinero y esa persona se enferma, lo dice la Biblia, ahí está. Y Pablo, lleno de dolor y amor y de gozo, dice: wow, ustedes han mandado a fulanito, se enfermó, gracias por el amor que me tienen. Porque Pablo ve que aún ellos sufriendo, no se olvidan de él en su sufrimiento y empiezan a mandar personas que en el proceso se enferman y pueden hasta morir, para que él tenga un poquito de alivio en medio de su sufrimiento. Pero Pablo sigue hablando de gozo en su oración, de paz de Dios. Porque la realidad es que el gozo, la alegría, la paz no está dependiendo si tú estás en una guerra. La gente con más gozo que yo he conocido en toda mi vida no tiene ningún motivo por el cual tener gozo. El gozo no es una condición física alrededor de ti. El gozo es una condición del corazón, tener una relación con el Hijo de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos hoy. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo pudiera tener gozo en circunstancias tan difíciles? ¿Cómo puede tener Pablo gozo en circunstancias de cárceles, en circunstancias de golpes, una paz que sobrepasa todo entendimiento? Y comprender que la buena obra que Dios comenzó será fiel en completarla. Entonces, ¿cómo encuentras este tipo de gozo en medio de tu crisis? Porque algunos de ustedes, o muchos de nosotros, tenemos que estar en crisis. Pastor, estoy llorando. Bienvenido al club de todos. Pastor, tengo problemas. Bienvenido al club. Pastor, no sé qué hacer. Bienvenido al club. Pero aunque no sepamos qué hacer y estemos llorando y tengamos crisis, a mí me preocupa eso, porque el evangelio moderno nos dice a nosotros que si tú diezmas y ofrenda, todos los problemas se resuelven. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Nos dice a nosotros que si tú vienes a la iglesia todos los domingos, todos los problemas se resuelven. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Ahora, venir a la iglesia te trae a la fuente de Dios, lo cual sí te ayuda a resolver los problemas. Te dice que todos tus problemas van a ser resueltos cuando tú vengas a Cristo. Eso no está en la Biblia por ningún lado. En la Biblia la promesa es que la paz de Dios sobrepasará todo entendimiento. Esa es la promesa. La promesa es que Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿cómo vas a saber yo el valor del gozo y de la paz si no la pierdo? Nadie sabe el valor de la paz hasta que la pierde. Nadie sabe el valor de la alegría y del gozo hasta que lo pierde. Y el problema es que cuando lo tenemos no lo valorizamos. Estoy hablando no de ti, estoy hablando de mí. Cuando la paz se pierde y el gozo se pierde o empieza a ser confrontada,
entonces nos damos cuenta del valor que tiene creer en Dios y ser fiel a Dios. Entonces, el gozo es producto de una relación con Jesús. Por eso lo primero que tengo que hacer es confiar en su amor. Eso es lo primero que tengo que hacer. Cuando yo empiezo a confiar en el amor de Cristo, yo empiezo a darme cuenta de que en la cruz del Calvario, sin importar mis pecados, Cristo me amó. Y yo empiezo a comprender que esa paz no proviene de nada de lo que yo tengo, sino que proviene de mi relación con Jesús. Y que ni siquiera es mi relación de Jesús, es la relación de Jesús conmigo. Es decir, Él es la fuente de toda paz. La Biblia lo dice ahorita, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Sanados en toda área, espiritual, emocional, en toda área que tenemos que ser sanados. Déjame contarte esta historia. Voy a tratar de ser lo más fiel a la historia. Es verdadera, no la saqué de un libro, no hay una película, es una historia verdadera. Le pedí permiso a Tere para hablar sobre esto y ella, muy agradecido, que me dijo que sí. Pero para mí, una de las personas con más inspiración en mi vida, especialmente en los últimos momentos de su vida, en ver gozo y paz en medio de una batalla de fe, fue mi amigo y compañero del ministerio, el pastor Sergio González. En diciembre del año pasado, el Señor Jesús quiso llevarlo a casa. Y yo a veces me lo imagino comiendo chocolate, porque él es rico el chocolate, entonces menos que está comiendo chocolate. A veces me imagino allá haciéndole preguntas a Dios todos los días y disfrutando la presencia del Señor. Me acuerdo que Oscar y yo llegamos un día a verlo. Y le voy a decir una cosa, Sergio era un hombre con una fortaleza física, wow. Yo le decía a él, tú pareces un roble, le decía yo a él. Y cuando llegamos ese día, en cuestión de unas 2 semanas, yo lo había visto más flaco, que se había como chupado. Y me acuerdo que llego ahí con Oscar y comenzamos a bromear, porque si algo que Sergio tenía es un sentido del humor, pero especial. Sentido del humor mexicano, pero bien marcado. Si usted conoce la oficina de español del campo de español, usted va a encontrar que nosotros podemos llorar y reírnos a la misma vez. Y no estamos locos, ¿eh? Porque todo buen hispano sabe lo que es llorar y reír a la misma vez, porque con la crisis en nuestros países hemos aprendido a hacer chistes de todo lo que pasa. Y llegamos en casa y estamos hablando con Sergio, y estamos echando chistes y estamos bromeando, y el Oscar está tirando chistes salvadoreños, chistes venezolanos, y Sergio chistes mexicanos, y después estamos echando chistes internacionales y todas esas cosas, y estamos riéndonos y todo lo demás. Pero en su mirar había tristeza. En los ojos de Sergio había tristeza. Por su batalla recia contra el cáncer, y comenzamos a darnos aliento. Bueno, nosotros disque dándole aliento, en realidad lo que salíamos a alentar a nosotros cuando nos ministraba. Y comenzamos a hablar, y Sergio empezó a hablar de la bondad de Dios en medio de su crisis. Y empezó a mostrar gratitud en medio de su dolor. Uno de sus grandes dolores era dejar a su familia, dejar la iglesia, dejarlos a ustedes, dejarnos a nosotros. Y yo le dije, vamos a orar, y comenzamos a orar. Y yo intenté ser fiel a sus palabras, obviamente, esto es lo que yo recuerdo. Sergio empezó a orar después que estábamos orando con él. Y entre sus líneas dijo algo así: Dios mío, te pido por mis hermanos, por Moisés y Oscar. Tú sabes cuánto los amo. Señor, te pido que los protejas, que los guardes, que les des tu amor, que nunca, esta parte me impresionó, que nunca permitas que ellos tengan que sufrir como yo lo estoy sufriendo con este cáncer. Nunca permitas que ellos les pase esto. Y después dijo, te doy gracias porque me diste a mí el cáncer y no a ellos. Gracias por todo lo que me das. Gracias por tu amor. Como ya Oscar estaba lloroso y Sergio estaba lloroso, yo dije, tengo que mandar la postura, no puedo ponerme a llorar también. Pues vamos a hacer 3 llorones aquí. Y él no necesita que yo llore, necesita que yo esté con él. Y nos abrazamos, lo besamos. Él estaba ya cansado y nos despedimos. Yo llegué aquí a la iglesia, le dije a Oscar, ahorita vengo. Me busqué un cuarto solo y puse a hablar con mi amigo Jesús.
Mi corazón estaba destrozado en 1000 pedazos. Especialmente cuando él oró y dijo: Dios mío, gracias porque a mí me diste el cáncer y no se diste a ninguno de ellos. Eso a mí me emboló en 1000 pedazos. Esa tarde, yo estoy hablando con Jesucristo y en medio de la tristeza que yo vi a Sergio, yo pude ver gozo y paz con ojos de tristeza. Y Jesús me llevó a mí, mi amigo Jesús, que él a mí nunca me ha fallado. Yo sí, yo le fallaba a él, no, como loco. Pero mi amigo Jesús, que desde antes de yo ser cristiano caminaba conmigo. En el momento que tuvo su encuentro conmigo, donde casi me muero, caminó conmigo. Cuando vivía en Trinidad, caminó conmigo. Cuando regresé a Venezuela, caminó conmigo. Cuando estaba en momentos de peligro, caminó conmigo. Cuando conocí a mi esposa, estoy con mi esposa, camina con nosotros. Con mis hijas ha caminado con nosotros. Y antes de morirme va a caminar conmigo. Y cuando me muere y cierro los ojos, va a caminar conmigo. Porque yo soy el que le soy infiel a él, pero a mí nunca me ha sido infiel. Mi amigo Jesús nunca te será infiel. Y yo me acuerdo que yo hablando con mi amigo le decía: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor? Y me llevó a la cruz y me permitió ver que su amor no era solo para sus amigos, sino para aquellos que lo crucificaban. Y su amor por los que estamos hoy aquí, que con nuestros pecados ayudamos a crucificarlo. Me llevó a ver su amor por Sergio y que en sus procesos él estaba, en su amor por su familia y que en el proceso que iba a pasar con ellos él iba a estar también. Me llevó a ver el amor por la iglesia, el amor de la experiencia que Dios estaba trayendo en Sergio en medio de una crisis y que lo llevaba a mantenerse como viendo lo invisible, como dice en el libro de Hechos capítulo 11 versículo 27, donde la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y no es lo que tú ves, es la llenura y la presencia de Dios que te da gozo, te da paz, te da fortaleza, aunque haya tristeza en tu mirar. Y claro que hubieron que haber momentos nublados para Sergio, donde quizás tenía preguntas incógnitas y preocupaciones, pero en la mañana la luz de Dios volvió a salir otra vez. Y nuestro amigo fiel volvió otra vez y le daba las fuerzas para orar: Dios mío, gracias porque no tiene cáncer Moisés y Oscar ni nadie en la iglesia, sino yo. Ese gozo con ojos tristes y esa paz que sobrepasa el conocimiento del cáncer y de las células que están comiéndose cada parte del cuerpo, es el gozo que yo le pido a Dios que me dé todos los días. Y es el gozo que nosotros como hijos de Dios y la paz que tenemos que pedirle a Dios. No podemos juzgar a Dios porque del cielo nos caen limones. Es tiempo de empezar a hacer limonada con los limones que nos caen. Tenemos que comprender que el Dios que nos ama no nos ama solamente cuando las cosas van bien, sino que cuando la cruz ha sido puesta y una tumba está enfrente de nosotros, su amor sigue siendo eterno con nosotros. Y cuando salíamos, cada vez que íbamos y entrábamos ahí a ver a Sergio en sus últimos días, el jueves antes de que muriera, sus ojos llenos de tristeza con paz me decían que Dios es fiel en completar la obra que comenzó en nosotros. Yo no sé qué estás pasando tú ahorita. Yo te puedo decir lo que yo estoy pasando. Yo no sé lo que tú estás sintiendo, te puedo decir lo que yo estoy sintiendo. Pero yo te puedo decir que mi amigo Jesús es fiel. Y te puedo decir que en esa cruz del Calvario, Él llevó el castigo para que yo tuviera paz y tú tuvieras paz contra el cáncer, contra un hijo rebelde, contra una situación matrimonial, contra una iglesia en crisis, con unas elecciones presidenciales, con una guerra civil, con una crisis económica, porque el cielo está por encima de la tierra. En medio de esto el apóstol Pablo sigue hablándole a su iglesia. El versículo 12 al 15 dice: quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, porque estaba predicando preso.
De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes de Cristo en todo pretorio, es decir, en la cárcel. Y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y Pablo sigue diciéndonos entonces que Cristo es predicado de todas maneras. Por eso es que quiero invitarte que la segunda cosa que yo tengo que entender no es solamente comprender el amor de Dios para que el gozo se mantenga, sino caminar en su luz. Pablo nos llama a nosotros a caminar en la luz de Dios. En Filipenses 1, 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Por qué? Sencillo. Porque la tendencia que se maneja filosóficamente en nuestros días es que si yo te amo no puedo estar en contra de lo que tú dices. Entonces yo hablo con una persona y me dice: tú tienes que aceptar todo lo que yo digo porque si no te amo. El amor genuino confronta con el amor. No hace daño con el amor. El amor genuino dice lo que piensa que es verdad, aunque esté equivocado. Entonces, hoy en día se nos presenta a nosotros de que el amor, y la iglesia de los Filipenses es una iglesia que amaba muchísimo. Entonces, Pablo le dice: aprendan a amar con discernimiento, con la capacidad de ver, con la capacidad de percibir. ¿Para qué? Para que caminen en la luz de Cristo. Porque cuando tú conoces el amor de Cristo, ahora la luz de Cristo alumbra tu camino. Y aunque haya tinieblas, aunque haya luchas, aunque haya conflictos, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y la luz de Cristo te lleva a caminar. Entonces, ante la crisis, los problemas, todas las cosas que están pasando, el caminar en Cristo te deja discernir. Hablar con la verdad de Dios, amando en la verdad de Dios. Y yo puedo entonces entrar en el proceso de la experiencia del amor de Dios y de la luz de Dios que me lleva a predicar a Cristo. Pablo dice que unos predicaban por contienda, otros por vanagloria, otros por dinero, pero Pablo dice: igualito Cristo es predicado. Las almas siguen convirtiéndose. Cada quien dará cuenta por lo que hace. Versículo 27. Solamente que os compartéis, como os digo, el evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Lo que te lleva entonces a la tercera cosa. Tenemos que conocer el amor de Jesús, tener fe en su relación con nosotros, caminar en la luz del evangelio y permanecer firmes sin rendirnos. Porque las crisis tienen la oportunidad de llevarnos a no ver la luz de Dios y el amor de Dios y hacernos rendirnos. Pablo, preso, no se rindió. Versículos 19 y 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación. Él pensaba que iba a ser libre, aunque no fue así. Y dice: conforme a mi anhelo y en la esperanza en que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora dice: si vivo, estoy bien; si muero, estoy bien. Y después dice: porque para mí el vivir, dilo conmigo, es Cristo, y el morir es ganancia. Perseverancia. Perseverancia. Mi gozo no puede y mi paz no puede limitarse a mis circunstancias. Si vivo, soy de Cristo. Si muero, soy de Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Perseverancia. El problema es que nadie quiere perseverar. Nos encanta la comida rápida de microondas. Nos encanta la comida rápida de 2 minutos. Nos encanta el carpool para ir a toda velocidad. Nos encanta los parques de diversiones, las películas, los cines, los asientos masajeadores. Nos encantan las pantallas de 80 pulgadas. Nos encantan los últimos teléfonos. Nada de eso da gozo. Nos encanta tener hijos en orden y hacer todas esas cosas. Eso da gozo. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que ocurre por la relación con Cristo Jesús, que te lleva a conocer su amor, a perseverar en su luz
y a caminar en su luz y a perseverar en el Evangelio y comprender que si vives es del Señor y si mueres es del Señor. ¿Por qué? La paz de Dios que sobrepasa todo